Buenas tardes, sean todos bienvenidos a mi presentación. En esta oportunidad soy estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa de la Cátedra Criminología, dictada por el profesor David Jiménez. Mi nombre es Plaza Portillo José Antonio y mi presentación lleva como título la Escuela de la Criminología Americana y la Escuela de Chicago. A lo largo de la presentación, en primer lugar, tocaremos lo que es la criminología, lo que es la evolución y lo que es psicoanálisis, partiendo de que son tres palabras o tres conceptos que tocaremos a lo largo de la presentación. Y para poder entenderlo es importante que manejemos el concepto. Seguidamente tendremos una breve reseña de lo que es la biografía de Edwin Sutherland. Seguidamente hablaremos sobre las teorías y los aportes. Siguiente presentación, daremos una breve reseña histórica de la biografía de Sigmund Freud. Seguidamente, los aportes y las teorías al psicoanálisis de Sigmund Freud. Y por último, daremos una breve conclusión acerca del tema. De inmediato comenzaremos. En esta oportunidad hablaremos de lo que es la criminología, lo que es la evolución y lo que es el psicoanálisis. Cuando nos referimos a evolución de la criminología, evolución se refiere a algo que cambia constantemente con el tiempo y es materia de estudio. Evoluciona, no se queda, sino que va evolucionando en el trascender del tiempo. ¿Ok? Cuando nos referimos a la criminología, ¿verdad? La criminología es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque es objeto de estudio. A través de ese estudio llegamos a una conclusión. ¿Y qué estudia la criminología? Estudia al delincuente o estudia al individuo que comete un delito o un crimen. ¿Ok? Cuando nos referimos a criminología, ¿verdad? Decimos que viene o proviene del latín crime, que significa estudio o doctrina. Hay otros autores que dicen que proviene del latín crimino, que significa crimen o delito. ¿Ok? Cuando hablamos de lo que es evolución, decimos que el estudio de la criminología data desde la antigüedad. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ellos realizaron un estudio donde se referían a la criminología como una enfermedad del alma. Se lo debían a lo que eran las pasiones, la lujuria, lo que era la ambición y la búsqueda de placer. Pero los que se consideran grandes precursores de la criminología son Rousseau, Montesquieu y Voltaire. ¿Okay? Ellos hicieron grandes trabajos importantes y científicos, sociológicos, para determinar el origen como tal o el motivo de la criminología. Hay autores que lo asocian con problemas hereditarios. Hay otros autores que lo asocian con deficiencias físicas o mentales.
Cuando nos referimos al psicoanálisis, porque de los autores que hablaremos en las siguientes láminas de presentación, el psicoanálisis es una ciencia complementaria del derecho penal, ¿ok? Que explica lo que es el crimen y las conductas como tal delictuosa. ¿Ok? Cuando hablamos de conductas delictuosas, es la conducta o aquella manera de actuar de un individuo cuando comete un crimen o un delito. ¿Ok? La psicoanálisis estudia al autor, estudia lo que es la prevención y estudia lo que es la defensa social. En esta oportunidad estudiaremos un poco lo que es la biografía de Edwin Sutherland. Edwin Sutherland fue un sociólogo norteamericano que nació el 15 de agosto de 1883 en Nebraska, Estados Unidos. Fue uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX, considerado como uno de los más importantes por su tesis en el área diferencial y en la delincuencia, ¿verdad? En la que explica cómo los seres llamados marginados aprendían lo que son motivaciones y técnicas científicas para cometer diferentes delitos o actos criminales. Tuvo un doctorado, Edwin Sutherland, en sociología y también fue presidente de la Asociación Nacional de Sociología en los Estados Unidos. Continuamos en la siguiente presentación. Entre las teorías y los aportes de Edwin Sutherland, ¿verdad? Podemos tomar que él pidió que se incorporara el delito de cuello blanco. Este delito lo definió como los delitos cometidos por personas de clase alta, concluyendo con unas características que estas personas no era muy común verlos como delincuentes. Siempre muestran una apariencia distinta a lo que es un delincuente común de clase media o de clase baja. Siempre manifiestan estar apegados a la ley, aunque en privado lo oculten. Se dicen que siempre a través de su comisión de sus delitos, ¿verdad? Contratan los servicios de, en este caso, licenciados en Derecho, ¿verdad? Para que los puedan ayudar a solucionar, salen en libertad, pero siempre cometen los mismos delitos. Por ejemplo, una persona que es estafadora ya está acostumbrada a cometer ese tipo de delito, él estudia ese personaje, estudia cómo va a ser la manera de delinquir como tal. Se dice también que grandes fortunas son constituidas por este tipo de personas. Luego de esto cambió la criminología totalmente porque él dice o le afianzaba, ¿verdad? Lo que es la criminología a una conducta psicológica, que esto se debía a un problema psicológico. Y él concluyó también que no se debía a, no se basaba en promesas ni dinero, lo que es la criminología. Y pidió que se incorporara la clase media alta y la clase alta en el estudio de lo que es la criminología, puesto que no se diferencia la conducta de una persona que comete un delito o un crimen, puede ser una persona de cualquier tipo de posición social. Continuamos en la siguiente presentación.
Biografía de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en República Checa. Al poco tiempo de sus inicios de vida, su familia huyó a la ciudad de Viena, donde se instalaron cuando él apenas tenía 3 años, huyendo de los disturbios de su país. Desde pequeño su interés era estudiar derecho, aunque sus pasos lo llevaron al interés por lo que es los conocimientos científicos. En su área laboral trabajó en laboratorios de fisiología, el sistema nervioso central, y así es como comienza sus estudios de medicina en la ciudad de Viena. Se le atrasó un poco obtener su título debido a que se encontraba prestando servicio militar. Al culminar la prestación de su servicio militar, él obtiene el título de licenciatura en la carrera de medicina, lo que lo conllevó a recibir una beca por parte del gobierno para realizar una especialización en París. Luego de su regreso, se instaló como médico privado y continuó sus estudios científicos acerca del sistema nervioso central, acerca de la fisiología y la psicología. Y así continuamos en la siguiente presentación. Teorías y aportes de Sigmund Freud a la psicoanálisis. Él desarrolló la teoría de la sexualidad, que explica que se desarrolla con la sexualidad humana. Explica que nosotros tenemos un ego, un yo interno, ¿verdad? Donde tenemos internamente un yo, un ello y un superellos. Y que lamentablemente vivimos en el pasado, no vivimos en el presente. Y que nuestra niñez y situaciones traumáticas que pudimos tener en el pasado nos afectan en la adultez. También Sigmund Freud realizó un estudio a lo que es el sistema nervioso central. ¿Cómo aplicó él este estudio? A través de la hipnosis, ¿verdad? La hipnosis es conocida como un estado mental semejante a lo que es el sueño, donde él, a través de imágenes o objetos, hacía que las personas bloquearan situaciones traumáticas que habían tenido en su vida. Como último punto de la presentación, vamos a tratar lo que es la Escuela de Chicago, o mejor conocida como la Escuela Ecológica de Chicago. No es como tal una teoría, sino que fue una época de una inmigración masiva que llegó a Chicago. Entonces, esto trajo como consecuencia la concentración de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes religión, donde se desató un poco lo que fue la prostitución, la drogadicción, se destacó la criminalidad. Entonces, debido a esto, varios autores se dedicaron a estudiar como tal esa población, debido a que como fue una población para esa época sobrepoblada, fue durante la época de la industrialización. Entonces ellos realizaron trabajos científicos, ¿verdad? Donde aportaron cuáles eran las áreas sociales más importantes por atender, que necesitaba la población, eh, los diferentes tipos que se veían en la población, la prostitución, la drogadicción. Ellos hicieron importantes estudios para determinar cuál era la causa de la criminalidad, cuál era el origen de estas personas que se dedicaban a este tipo de actos antijurídicos, actos ilícitos, que eso
iba a tener gran impacto en lo que es la población de Chicago, porque muchas veces a lo mejor no era una población que tenía alto índice de criminalidad, pero con esta llegada de esta inmigración masiva, se concentraron muchas culturas y personas que estaban acostumbradas a lo que era cometer hechos delictuosos. Y esto fue todo lo que se estudió como tal, fueron estudios científicos de diferentes autores donde estudiaron más el ámbito de la sociología, lo que era la sociedad, la cultura, todo lo que conlleva al estudio de la sociología. En esta oportunidad llegamos a la parte de la conclusión de mi presentación. Pudimos destacar a lo largo de la exposición que la criminología data de tiempos anteriores, pero a raíz del estudio de los sociólogos, los psicólogos, a raíz del estudio del derecho, personas que se dedicaron a lo que fue el estudio de la sociedad, al estudio del individuo, el estudio del sistema nervioso central, la criminología fue evolucionando, ¿verdad? La criminología fue cambiando a través de las diversas o diferentes teorías de los autores, se fue adaptando a lo que era la sociedad. Cabe destacar que criminología estudia lo que es el delincuente o la persona que comete un delito. Estudia desde su niñez si tuvo algún problema de infancia, si tuvo algún problema de adulto, si ha cometido otro tipo de delito, ¿verdad? Estudia qué lo conllevó a esa persona a cometer ese delito, qué lo motivó a él a cometer este tipo de delito. Y así, a raíz de estos estudios que realizaron estos grandes autores, estos estudiosos, ¿verdad? Fueron mejorando sus teorías. Es importante resaltar que la criminología no distingue clase social. La criminología pueden cometer actos criminales personas de diferentes clases o posiciones sociales. También es importante destacar que muchas personas vivimos de lo que es nuestro pasado, situaciones traumáticas que nos pueden conllevar a grandes problemas o afecciones psicológicas. No vivimos el presente y es por eso que este último autor que estudiamos, eh, él a través de la hipnosis, ¿verdad? Que esto se asemeja a lo que es el sueño. Él le traía a través de objetos, imágenes, ese recuerdo de esas personas y que pudieran bloquear ese tipo de situaciones traumáticas. Cuando estudiamos la Escuela Ecológica de Chicago, vimos que ellos vieron que era una inmigración masiva, donde se iban a unir diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes razas, donde se vio mucho la drogadicción, la prostitución, personas que cometían delito y ellos atacaron, ellos aprovecharon ese momento para realizar el estudio de la sociedad, el estudio para aportar a lo que es hoy la criminología. Esta es toda mi presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.